Derecho, no sé muy matemáticas y yo no sé muy bien por qué. Luego no me presenté a ningún examen, me puse a trabajar, me olvidé de aquello, pero yo ya tenía ahí mi expediente, ¿no?, de matrícula. Y en torno a los 30 años, cuando ya habían nacido mis dos hijas, teníamos más tiempo, estábamos más tiempo en casa, pues tiré de ese expediente, me volví a matricular de álgebra y de análisis de primero, y oye, empecé, y sobre los 40 terminé. Y desde entonces pues soy estudiante crónico, ¿no? Yo ahora estoy con el grado en física, que no sé si terminaré alguna vez porque las facultades mentales se van deteriorando, pero bueno, me tiene bastante ocupado. Me parece asombroso, y además te cuento, yo tengo 46 años y me he matriculado este año en la UNED también en Derecho. Por eso te decía, porque he empezado a estudiar recientemente, o sea, llevo nada, 3 semanas con los libros. Y cuando he visto esto, que has hecho dos carreras y además tan diferentes, Derecho y Matemáticas en la UNED, digo, esto es completamente imposible, es inviable. Por favor, dame un consejo para todos aquellos que ya hemos perdido facultades y que estamos enfrentándonos a un libro. ¿Cómo podemos estudiar a distancia? ¿Tú crees que sacaré? ¿Y tú crees que me podrás contratar de becario cuando termine? Yo creo que me podrás contratar tú a mí. Me parece imposible. ¿Cómo afrontas el reto? Porque todo el mundo dice que es organización, pero claro, es que detrás estabas dirigiendo o estabas en un despacho espectacular. Obviamente estabas trabajando, además de tus hijas, que no lo has nombrado. Bueno, pero siempre hay tiempo para hacer más cosas, ¿no? Yo creo que en mi caso es más bien interés. Es que me interesa, me gusta estudiar. Soy una persona con muchos defectos, no hago absolutamente ningún deporte. Eso me libera mucho tiempo. La verdad es que no veo muchas series, eso también me libera tiempo, no voy al gimnasio. En fin, hago un montón de cosas que no le gustan a mi médico, ¿no?, pero que me dejan algo de tiempo para estudiar un poquito por la noche, y un poquito el fin de semana. Pues cuando me pongo estos días con mi derecho constitucional, obviamente, fíjate, estoy empezando. Cuando lo estoy leyendo me está gustando mucho la asignatura, pero llego a pensar, vosotros que sois padres de la Constitución en Pérez Llorca, digo, No. El padre era mi padre. por eso, El padre era mi padre. pero Yo he como dicho mucho, en Pérez Llorca, yo como mucho soy hermano de la Constitución, porque como mi padre era padre de la es un Constitución y hermano. también padre mío, pues yo como Vamos a llamarlo mucho mejor hermano. familiar. Pues yo estoy Familiar, sí. Estoy leyendo y digo, emparentado. ¿y para qué me estoy estudiando esto? Si esto seguramente nos lo vamos a cargar tal como vamos en cuestión de menos de 4 años, que es el horizonte que yo tengo para sacarme la carrera. No nos lo vamos a cargar porque no van a existir las mayorías suficientes, las mayorías necesarias para hacer una modificación de fondo de la Constitución. No existe el consenso ni en las cámaras, ni existe el consenso en la sociedad española y por tanto no va a haber una modificación de fondo. Hablamos de Pérez Llorca, del despacho. Cuando lo fundó tu padre, tú en ese momento recuerdas qué es lo que estabas haciendo, estabas estudiando y tú tenías previsto continuar el legado o tenías otras ambiciones. Sí, yo me acuerdo perfectamente, eso fue en el año 82. En el año 82, cuando cae la UCD, mi padre con dos amigos suyos que, bueno, fueron también gente importante en UCD, que eran Antonio Jiménez Blanco y Jaime García Lloveros, los tres eran abogados, pues funda lo que hoy es Pérez Llorca, ¿no?, en Navidades, en torno a las Navidades del año 82, que es cuando se produce el relevo del primer gobierno, el último gobierno de la UCD en favor del primer gobierno del PSOE. En ese momento yo estaba en lo que era primero de BUP, que ahora no sé cómo se llama. No tenía ninguna intención de ser abogado, tampoco es que la haya tenido nunca, la vida te va llevando por donde te lleva, ¿no? Y no... Me parecía una aventura de mi padre, el nuevo trabajo de mi padre, y nunca pensé en ese momento que yo iba a acabar trabajando en ese despacho. Hay una cosa que me llama mucho la atención de tu perfil. Bueno, ya hemos comentado obviamente que tienes 3 licenciaturas, vas camino de la cuarta. Yo de verdad que me parece absolutamente increíble. Te admiro un montón, ¿eh? Pero no te lo puedo imaginar, sobre todo ahora que estoy metido en faena.
Digo, ¿esto cómo se hace? O sea, me parece imposible, pero en reconocimientos tienes una lista brutal. Siempre me ha parecido que los abogados sois un poco los despachos endogámicos, ¿no? Os dais muchísimos premios, pero es que tú tienes de todos. ¿Cuál es el que más te emociona? El que más dices, este de verdad me lo he ganado de verdad. Pero yo no me he dado ninguno a mí mismo. Los abogados somos una profesión un poco... Somos una profesión un poco tonta. En todas las profesiones hay vanidad. Y en todos los casos, pues esa vanidad está más justificada o menos justificada. Probablemente la profesión donde hay más gap o diferencia entre la vanidad que tenemos y la justificación de esa vanidad es la abogacía. Y efectivamente, pues tenemos muchas revistas que compramos nosotros y muchos premios que nos entregamos los unos a los otros, sí. Y estaría muy bien que lo supiéramos corregir, porque además la abogacía es una profesión al servicio del cliente, y yo no pienso que a los clientes les interesen tanto los premios que nos damos. Hombre, lo que está claro estaría bien que fuéramos más humildes. Yo te iba a decir que tú humilde eres un montón, porque tienes aquí una cantidad de premios y no has destacado ninguno. En segundo lugar, por ejemplo, cuando entras en la página web y miras así a Nieves de reojillo, cuesta encontrarte. Y eso que eres el máximo directivo del despacho. Y me llama mucho la atención porque esto no me ha pasado nunca. Normalmente el CEO te lo comes. Ya, directamente. Pues es que, ¿sabes una cosa? Tú has dicho al principio del programa que... bueno, estás haciendo una serie de entrevistas de máximos directivos de grandes empresas. Yo no me reconozco en ese título. El despacho económicamente es una gran empresa, pero los que trabajamos allí tampoco pensamos en él como una gran empresa. Es una organización de profesionales al servicio de clientes que nos encargan o bien grandes operaciones, o nos piden ayuda cuando tienen un conflicto y les ayudamos, y no creo que pensemos en el despacho como gran empresa, aunque objetivamente sí lo es, ¿no? Somos casi 500 personas ya, ¿no? Y yo desde luego no me reconozco en el título de máximo ejecutivo, ni me siento ejecutivo, ni me siento directivo, de nada. Yo soy un abogado. La mayor parte del tiempo la dedico a que los clientes que me necesitan pues tengan un buen asesoramiento, y sí que hay una parte del tiempo que tengo que dedicar a que el despacho vaya bien porque somos muchos, pero no me reconozco en el título de máximo ejecutivo. Ni creo que tuviese sentido tener una página web donde salga mi cara lo primero, ¿no? La verdad es que, pues me llamó mucho la atención. Hablamos del despacho porque, bueno, en concreto tú has intervenido en grandísimas operaciones. No estamos hablando de Banco Santander, Popular, Capital Partners, en fin, Gas Natural. Estamos hablando de empresas muy grandes, ¿no? Cuéntanos un poco las áreas de práctica del despacho y donde realmente, pues, hombre, me imagino que competitivos seréis en todas, ¿no? Pero donde estéis especializados, focalizados. ¿Cuál es vuestro prototipo de cliente y actividad? El despacho es un despacho de derecho de los negocios. Entonces, nuestro cliente es normalmente es una gran empresa. Puede ser una gran empresa cotizada española, puede ser una multinacional, o puede ser un fondo de inversión, un fondo de private equity, que ahora, como sabes, van siendo en muchos casos los protagonistas de las operaciones corporativas, ¿no? Y para esos clientes pues hacemos lo que necesitan en derecho de los negocios, que es asesorarlos en cuestiones mercantiles, de mercado de valores, adquisiciones de empresas, OPAs, financiaciones, reestructuraciones de deuda, y asesorarlos por otro lado en cuestiones regulatorias, litigios, arbitrajes. Lo que necesita una empresa en el ámbito legal, para eso estamos nosotros. Uh-huh. Dime porque esto lo escucha mucha gente joven. Yo creo que lo hablé contigo, Nieves, pero lo escucha mucha gente joven, lo va a escuchar de vuestro despacho. Nos ha pasado con Garrigues y Uría, que, bueno, pues los que empiezan quieren escuchar al jefe a ver qué es lo que dice, opina. ¿Qué
¿Qué hay que hacer? Un abogado, me imagino primero que el talento es fundamental, obviamente, estáis cazando talento y además peleándonos codo con vuestros competidores, como debe ser, para captar el mejor talento, pero ya una vez dentro, ¿qué hay que hacer para llegar a tener una carrera? Ya no te hablo de socio director, obviamente, pero bueno, llegar a tener una carrera en Pere Llorca. Tampoco me parece muy difícil. Lo que hay que hacer, o sea, lo más importante en la carrera de un abogado es o tener vocación, que hay quien la tiene, es decir, ahí tenemos mucha gente que desde la adolescencia tenía claro que quería ser abogado y que quería trabajar en un despacho como el nuestro, ¿no? También se puede desarrollar la vocación. También tenemos mucha gente, y fue un poco mi caso, ¿no? Que supe que iba a ser abogado el día que me colegié, básicamente. No era un proyecto que yo tuviese de joven, ¿no? Y creo que tenemos mucha gente así, que ha estudiado varias cosas, que ha podido hacer otro tipo de actividades, que al final ha optado por la abogacía y se ha ido, yo no lo quiero llamar enamorando porque no da para tanto, la verdad, pero bueno, se ha ido aficionando al ejercicio del derecho y a estar con los clientes, a ayudar a los clientes, y yo creo que esa es la clave. O ser una persona con vocación de abogado, que es una vocación que algunos tienen, o ser capaz de aficionarte a la profesión y de que te divierta. Si consigues eso, el resto es bastante fácil, porque el resto es esforzarse, y cuando tienes interés por lo que haces, el esfuerzo resulta razonablemente sencillo, y formarse. Y la verdad es que un despacho como el nuestro, también en nuestros competidores, pues la formación es muy fácil, porque todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas, estamos aprendiendo con los clientes, estamos aprendiendo con los jueces, estamos aprendiendo con los fiscales, cómo debe el derecho reaccionar a realidades nuevas, ¿no? Entonces, si tienes el interés, conseguirás el esfuerzo y adquirirás la formación. Y serás socio del despacho. Si no quieres ser socio del despacho porque te apetece probar otra cosa, serás socio de otro despacho. Todos los abogados de mi generación con los que yo trabajé, que tuvieron de verdad interés en seguir a largo plazo una carrera de socio, tuvieron una carrera de socio. Vamos a hablar también de... Antes me has dicho, y me has dejado un poco ahí ya en fuera de juego, porque tenía una pregunta preparada, no eres muy de series. Yo sí, yo claro, por eso estoy en la segunda carrera, si no iría en la cuarta. Como sí. Yo veo las series americanas de abogados y la verdad es que me alucinan, ¿no? Y el otro día tuvimos aquí al decano del Colegio de Abogados de Madrid, sí, y nos comentaba que solamente en Madrid hay más abogados que en toda Francia. Y pero bueno, tan polémicos somos los españoles que necesitamos litigar, o es la típica carrera. Se decía antes, y me lo vas a permitir que te lo diga con todo el respeto del mundo, en mi época se decía quién vale y quién no a derecho. Era un poco como si no sabías muy bien qué hacer, pues me metía en derecho, como no una vocación, sino decir, bueno, pues es una salida. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. El decano se lo sabrá mejor que yo, pero yo creo que que seamos tantos abogados en Madrid sencillamente tiene una explicación histórica, que es que en otros países, para el acceso a la condición de abogado había unos filtros más allá de la licenciatura en Derecho, y en España no los había. Cuando yo me licencié, pues para colegiarse como abogado sencillamente había que pagar unas tasas, y ya estabas colegiado. Y por tanto casi todos los licenciados en Derecho pues se colegiaban. Por eso somos tantos. Eso, como sabes, ya ha cambiado, y hay ya un consenso europeo sobre cómo se tiene que acceder a la condición de abogado, y ahora pues no todo el que se gradúa en Derecho es abogado, porque hay que hacer un máster, hay que hacer un examen. Entonces irán entrando menos, y dentro de algunas décadas pues ese número al que tú te refieres habrá cambiado, y tendremos unos colegios de tamaños comparables a los de otros países europeos, ¿no? Sí, la verdad que puede ser una razón, ¿no? Seguramente nos especialicemos más, tengamos menos pero mejores, ¿puede ser o no? Puede ser. Yo no creo que sean malos los que estamos, ¿eh? No, seguro que no, pero vamos, tienes razón en lo que decías.
una pregunta, siendo licenciado en matemáticas y ahora metido en física, nosotros nos gusta tratar mucho el tema de la tecnología y se habla mucho que, bueno, que el Big Data, las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, eso en el mundo de la abogacía va a hacer que donde había un despacho de 100 va a haber dos, porque prácticamente nos va a juzgar en lugar de un juez una máquina y nos va a defender un algoritmo. No venía en el guión, la verdad, pero siendo licenciado en matemáticas... Olvídate, es un bluff. Bueno, pues me quedo más tranquilo, porque No digo, así me ponen a estudiar con 46 años y resulta que no me vale. Cuéntame. No vamos a ser sustituidos por robots, ni en lugar de un juez nos va a juzgar un algoritmo. El derecho está en las relaciones personales y las relaciones personales son muy difíciles de modelizar y de encajar en un algoritmo. Esto matemáticamente se puede explicar un poco en mayor profundidad, pero me lo guardo. Vamos, hay una cosa que se llama, hay un resultado muy importante matemático que se llama el teorema de Gödel, que explica que existen lo que se llama en lógica proposiciones indecidibles. La gente tiende a pensar que porque algunos aspectos de la naturaleza se puedan modelizar, constreñir, meter en un corsé matemático, todos se van a poder constreñir de la misma forma. No es verdad. Nosotros somos perfectamente capaces desde hace siglos de predecir el movimiento de los astros, por ejemplo. Eso es modelizable. Sin embargo, no sabemos predecir el tiempo atmosférico de dentro de 2 o 3 días, porque no es modelizable. Entonces hay motivos matemáticos por los que algunas cosas acaban en algoritmos y otras no. Y la justicia no acabará nunca en algoritmo. O sea que no seremos sustituidos por robots, los abogados y los jueces menos. Pues mira, tenía que hacer esa pregunta sobre todo una persona que entiende tanto de derecho y es licenciado en matemáticas. Me quedo mucho más tranquilo. Mientras voy repasando mis apuntes de derecho, digo, es que lo bueno de esto es que nunca me va a ir mal, porque en crisis tengo trabajo para aburrir, para sacar a miles de empresas de problemas, y en bonanza, pues imagínate, crecimientos, expansión. Venía también pensando en los negocios bancarios. Digo, a este paso no va a haber bancos ya que fusionar, no vamos a quedar solamente con uno. Estoy muy distraído en eso de que a los abogados siempre os va a ir bien, pase lo que pase. Un poco, estás un poco distraído porque con las crisis nos va mal. Es verdad que hay otras profesiones y otros negocios que sufren más en las crisis que la abogacía, pero los abogados también sufrimos con los clientes, y es verdad que cuando el ciclo baja, pues ahí tenemos actividades que bajan y hay otras que suben y parcialmente compensan, pero compensan parcialmente. No tienes más que mirar las tasas de crecimiento de los despachos en los años de crisis y en los años de bonanza. No tienen nada que ver. Nosotros también sufrimos. Hablando del tema de la banca que te comentaba antes, pues venía escuchando en la radio que el Santander a lo mejor estaba incluso esperando a que se pueda abrir, o sea, ahora definitivamente lo que es la banca europea transfronteriza para crecer en otra escala. ¿Eso lleva también a pensar que los despachos de abogados van a tener que estar en toda Europa para dar este tipo de servicios? ¿O he pensado demasiado? Bueno, yo pienso en eso todos los días desde hace casi 30 años, en cuál es el modelo de internacionalización de la abogacía de negocios, ¿no? No creo que vaya a ser concentrarnos en 4, 5, 7, 8 marcas globales. De esto se lleva hablando desde que yo empecé. No es lo que está ocurriendo. No tienes más que ver otros sectores. Es verdad que hay algunos negocios, como puede ser quizá banca de inversión, donde se ha tendido a concentrar la actividad en unos jugadores globales muy fuertes, ¿no? Pero, por ejemplo, en educación no funciona así. Es decir, las universidades de más prestigio del mundo pues son universidades locales que operan en un país, en una ciudad,
y atraen talento de todo el mundo, pero no son multinacionales con campus en 120 países, ¿sabes? La medicina es un poco así también. Cuando tú buscas un hospital para operarte, asumiendo que te puedas permitir buscar un hospital para operarte y elegir, cosa que no le ocurre a la mayoría de la gente, ¿no? Pero cuando buscas un hospital para operarte, no buscas una marca global, buscas un hospital donde están los mejores profesionales en la ciudad en la que tú te quieres operar. Y yo creo que la abogacía no va a concentraciones transnacionales. Creo que no va por ahí. Creo que los clientes no lo necesitan y que no es la fórmula idónea para el talento, ¿no? Al final, las decisiones estratégicas en un despacho de abogados son bastante fáciles, porque solo tienes que hacerte dos preguntas, que es: si voy por aquí, ¿esto es lo que quieren los clientes que yo haga, sí o no? Y ¿es lo que quiere el talento? ¿Voy a conseguir atraer el talento mejor de esta forma, sí o no? Y me parece que ni los clientes ni el talento nos están pidiendo que seamos firmas de abogados que operamos al mismo nivel en Polonia, en Dinamarca, en Italia, en España y en Luxemburgo. Creo que no va por ahí. ¿Sientes mucha presión de continuar el legado que empezó tu padre y dejar una posición máxima? ¿O esa presión? Yo te veo una persona tranquila, no te veo especialmente nervioso. No tienes esa presión, es decir, tú trabajas tu día a día, tienes la responsabilidad de dirigir un grupo de más de 500 profesionales, pero no llegas a pensar, no te pesa tanto, ¿no?, esa responsabilidad. ¿Qué es lo que más te pesa? Lo que veo es que disimulo bien. No, a mí sí me pesa la responsabilidad. Creo que la vida es una lucha, no un paseo. Es una lucha además absurda porque no acabas de entender bien por qué. Y a mí sí me pesa la responsabilidad y sí tendría la ambición de contribuir a que este despacho, pues que va muy bien, vaya mucho mejor. Y cuando llegas a casa, que es aquella preocupación que es casi imposible dejar con las llaves en la puerta de la entrada, esa que te acompaña prácticamente hasta la cama. La preocupación principal, mira, la de fondo, nosotros en esta profesión, todos los días, todas las noches cuando llegas a casa, tienes unas preocupaciones inmediatas, que son los 2 o 3 asuntos que estás llevando ese día y en los que has tenido malas noticias. O ha salido una sentencia que no conviene al cliente, o una contraparte en una negociación a un bandazo. Esas son las preocupaciones inmediatas. Pero aquí hay una preocupación de fondo, cuando uno ya es socio de un despacho que crece y contrata gente joven, y más cuando uno es el socio director. Aquí hay una preocupación de fondo que es no defraudar a las personas de la organización. En particular, no defraudar a los profesionales que se unieron al despacho buscando pues una carrera en la que se iban a poder formar y van a poder trabajar en operaciones interesantes, en conflictos importantes. Esa es la de fondo. Entonces, cuando ordenas las preocupaciones inmediatas, que son los 2 o 3 asuntos que se han complicado ese día, lo que te queda es eso, estamos haciendo lo correcto para no defraudar a las personas que se han unido al despacho. Esa es la de fondo, y esa no remite. Esa te la encuentras el sábado por la mañana, te la encuentras el domingo por la tarde y también a mitad de las vacaciones, el 15 de agosto. ¿Por qué los abogados de empresa no tienen tanto reconocimiento? Claro, hablo desde el mundo de vista neófito exterior de los que no somos abogados. Siempre reconoces a los grandes abogados de despachos, de grandes bufetes, porque además yo creo que en España tenemos muy buenos abogados, hay que reconocerlo, tenemos muy buenos despachos. Pero sin embargo, los abogados de empresa, por muy grande que sea, siempre están en un discretísimo segundo lugar, ¿no? Para nosotros, para los de despacho, tienen muchísimo reconocimiento, porque estos señores son nuestros jefes. Estos señores son los que realmente
toman las decisiones jurídicas, los que realmente son escuchados por los consejos de administración, los que realmente tienen el oído del CEO, y nosotros les ayudamos a ellos. Para nosotros sí lo tienen. Es posible que la industria que gira alrededor de la comunicación de los despachos de abogados, que es una industria, la industria de los premios, la industria de los directorios, pues les preste menos atención, quizá porque los que están en esas posiciones pues también tienen menos necesidad de alimentar su vanidad con estas cosillas, ¿no? Pero dentro de la profesión yo te puedo decir que tienen el máximo reconocimiento. Qué importante es tratar bien a la gente, porque seguramente un becario que empiece hoy con vosotros, no sé cuándo es la época en la que suelen empezar, me imagino que esto va por épocas, en un futuro puede ser el director del departamento jurídico de una gran petrolera, ¿no? Eso, vosotros sois conscientes cómo se trata, mima a la gente, ¿no? No sabe, primero, por tratar bien a una persona, obviamente, punto número 1, pero punto número 2, se puede dar el caso. Sí, se puede dar el caso y se da el caso, pero yo, si quieres que te diga la verdad, no lo veo así. Yo, cuando veo un abogado joven del despacho, no lo veo como una oportunidad comercial para dentro de 15 años. Lo veo más bien como una persona que es acreedora de un ciclo de formación adecuado por parte del despacho. O sea, yo ahí veo más bien la deuda que la oportunidad de negocio, pero a lo mejor es un defecto que tengo. 25 años de profesión como abogado y ya terminamos. Dime el momento de realmente te has sentido abogado de verdad y dices, joder, esto sí merece la pena. 27. 27, pues lo voy a actualizar. 27 años. No hay que quitar mérito, que 2 años son más de 600 días. La sensación de esto merece la pena no es infrecuente. No es infrecuente. Mira, nosotros tenemos un trabajo que consiste en poner orden en las cosas. Poner orden, como las hormiguitas. Es un trabajo de orden. Pero entre ese poner orden, con bastante frecuencia, hay días y momentos en los que ves que estás contribuyendo a que se haga justicia. Y ese momento es muy bueno. La profesión no es hacer justicia continuamente, es poner orden, pero de vez en cuando haces justicia. De vez en cuando no es una vez cada 3 años, es probablemente una vez al mes, varias veces al mes. Y aquí hay 2 formas de hacer justicia. Cuando uno tiene una posición de socio o de socio director de un despacho, hay 2 formas de hacer justicia: ayudar al cliente a que la obtenga, ganar un pleito importante, aclarar una disputa sin que haya pleito, que se reconozca una posición del cliente. Eso ocurre. Y luego hay otra forma de hacer justicia, que es ver cómo en el ámbito interno del despacho, pues ver cómo se promociona a una persona que lo merece, ver cómo una persona que empezó a trabajar en el despacho pues hace 9, 10, 11 años, pues llega a socio. Ver el entusiasmo de la organización en que exista esa promoción interna. Eso también es una forma de hacer justicia, y no sé cuál me gusta más de las 2. Me gustan las 2 bastante, y momentos de esos tengo todos los meses. Pues mira, eso es muy bonito. Realmente eso es que amas tu profesión. Pedro Pérez Llorca, más de 27 años de experiencia, que no quede ninguno en el tintero. Si fuese al revés, yo te diría menos, porque yo soy muy, muy coqueto con el tema de la edad. Yo me quitaría años de experiencia, sí, pero no cabe duda que Pérez Llorca es un referente en el mundo de la abogacía. Nos has dado una clase, pues, de lo que es un gran directivo. Aunque vosotros no lo veáis, siempre os lo digo luego,
pero desde fuera se ve. Hay muchos factores en común que os hacen grandes y los mejores directivos. Qué pena que ya los grandes no estén en política y que tengamos que estar como estamos. Pero bueno, algún día nos echaréis una mano, ¿no? Los grandes pensadores, juristas y profesionales de este país, y volveréis a la carga, ¿no? No creo. Vale. Está muy complicado. Está muy complicado. Haces bien. Está muy complicado. Yo tampoco lo haría. Pedro Pérez Llorca, socio director de Pérez Llorca, del despacho Number One, según mi sobrina, y obviamente entre el top más top de la abogacía en España. Tenemos muy buenos despachos y muy buenos abogados. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias a ti, y dile a tu sobrina que nos llame. Lo que sí voy a hacer seguimos contratando. Lo que sí voy a hacer es llamarte yo cuando termine, obviamente, mi grado, para decir, oye, una beca me daréis, por lo menos aunque sea, con Nieves Serrano, que nos acompaña aquí también. Me voy a comunicación sin ningún tipo de problema.